Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Tiempos Violentos. Todos conocemos al Tren de Aragua, una de las bandas más violentas y poderosas de Latinoamérica y que tiene desde hace bastante tiempo operaciones en nuestro país. Es un grupo de personas que ha amenazado a jueces, fiscales y abogados en nuestro país y que utiliza a delincuentes locales para que operen como un brazo extendido. Por eso llama la atención que un juez en la ciudad de Arica haya estado dispuesto a revelarle a los abogados de esa banda las identidades de quienes han sido testigos en la causa que el Ministerio Público lleva en su contra. Si son capaces de amenazar a la autoridad, ¿qué es lo que podrían hacerle a las personas cuyos testimonios podrían llevarlos finalmente a la cárcel? El debate tiene distintas derivadas, desde conceptos como el debido proceso o la igualdad ante la ley, pero también de los resguardos que debería tomar el sistema para ejercer justicia realmente, sin que en el camino personas deban temer por sus vidas. Aquí comienza Tiempos Violentos. Es extremadamente grave. Es una situación que además se da en un contexto donde el fiscal que estaba a cargo de la causa, de hecho tenía protección y estaba autorizado a comparecer telemáticamente precisamente por la naturaleza de la investigación. Esta no es una investigación cualquiera, esta es una investigación de crimen organizado que es extremadamente compleja, donde es muy relevante los testimonios y la intervención de la policía en su interior, y lo que sucedió ayer es lo suficientemente grave, no solo para que el Ministerio del Interior, sino que también el Ministerio Público ha interpuesto queja y recursos de protección. Ahí tenemos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, refiriéndose a esta noticia que ha llamado poderosamente la atención y que, como yo decía al comienzo, tiene muchísimas derivadas. Vamos a saludar a nuestros invitados y en 10 segundos preguntarles qué piensan de esto, pero antes, muy buenas noches. Mauricio, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Tiempos Violentos. Efectivamente, sorpresa ha causado indignación en muchos la decisión que se adoptó el día de ayer por el juez Barraza respecto de esta materia, ¿no? Revelar los antecedentes de las personas que iban a atestiguar en juicio en contra de los miembros de esta unidad del Tren de Aragua. Bueno, ¿por qué se llevó esa resolución? ¿En qué consiste? ¿En qué está ahora ese proceso? Eso lo vamos a analizar hoy día y muchos otros temas acá en Tiempos Violentos. ¿Coinciden con el ministro Cordero o están en contra de nuestros invitados? 10 segundos para una primera pincelada de conversación, comenzando con el diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa. Diputado, buenas noches. 10 segundos para usted. Muy buenas noches, Eduardo. Coincido con las palabras del ministro Cordero en este caso, porque el miedo que pueden sufrir esos testigos lo sufren también cientos de personas que están en la duda de denunciar o no al traficante de su cuadra por temor a represalias. Hay que proteger a esas personas también. Perfecto, diputado. Y desde la lejana región de Aysén, desde la austral región de Aysén, nos acompaña esta noche Andrea Macías, la gobernadora regional. Buenas noches, gobernadora. Bienvenida al programa. Gracias por venir. 10 segundos para comenzar. Bueno, muy buenas noches, un placer estar acá. La verdad es que creo que es fundamental hoy día que la justicia funcione en todos sus términos y eso implica tener conciencia, por sobre todo, de aquellos que se atreven a entregar información. Perfecto. En 10 segundos, debutó los 10 segundos la gobernadora con tiempo perfecto. ¿Ah? No es fácil el desafío. Nos acompaña también esta noche el diputado del Partido Comunista Luis Cuello. Buenas noches, diputado, gusto verlo. 10 segundos para usted. Buenas noches, Eduardo. Bueno, creo que acá el foco debe estar puesto en, primero, castigar a estos grupos, desarticularlos, pero también en proteger a los testigos, quienes dan información para justamente sancionarlos. Perfecto, y con tiempo de sobra. Faltó. Lo puede abonar a los 10 segundos finales. Lo vamos a guardar. No hay problema. Oye, esta historia es bien llamativa y probablemente usted, si la ha escuchado también, le ha llamado de alguna forma la atención. El Ministerio Público persigue al Tren de Aragua, ¿cierto?, ante la justicia chilena. Hay una serie de testimonios, incluso hay personas que están ahí protegidas dentro de la causa, que hablan con el tribunal de manera telemática para proteger su identidad, y los abogados del Tren de Aragua le piden al tribunal la identidad de los testigos. Y eso se accede. Pero luego viene todo un intento de parar aquello, es bien delicado. Y uno podría decir, es impresentable que esto se haga. Pero bueno, ¿cómo protegemos también el debido proceso? La verdad es que el experto se llama Mauricio Daza, es abogado y nos va a explicar por qué sucede esta historia en tiempo de Daza. Bueno, vamos a analizar en detalle de qué se trata este caso y cómo se generó este evento que hoy día causa conmoción. Bueno, en primer lugar, existe efectivamente una investigación compleja en materia penal respecto de un grupo denominado Los Gallegos, que sería una facción del denominado Tren de Aragua, que es precisamente una organización criminal que no solamente se dedica al tráfico de drogas, ojo, sino también al tráfico de armas, al tráfico de personas, la trata de personas y además un conjunto de otros ilícitos asociados bastante graves, ¿no?, que son homicidios, secuestros, entre otros. Bueno,
En el contexto de esa investigación se han adoptado ciertas medidas de protección, obviamente por lo que es el significado de la indagación y también cuál es la característica de esta organización criminal, que no es cualquier organización criminal, ¿no? Este no es un delito de que se robaron un día un banco, no, es un grupo organizado. Ahora bien, en ese contexto entonces se ocuparon ciertas medidas especiales que contempla nuestra legislación para poder tratar de infiltrar a este grupo y descubrir sus operaciones. Y esto está en la ley de drogas, para entender, porque acá se habla de agente encubierto, de informante. Bueno, veamos de qué se trata brevemente. La primera imagen tiene que ver con lo que es el agente encubierto, que se establece precisamente en la ley de drogas y que es un funcionario policial que oculta su identidad oficial y se involucra o se introduce en las organizaciones criminales. Esto con el objetivo preciso de identificar a quienes están participando en estos grupos criminales, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la investigación. Esto es casi de película. No sé si han visto una película que se llama Los Infiltrados, de Martin Scorsese. Bueno, ahí se veía precisamente esa labor, ¿no? Un policía que era uno de los miembros de esta organización, actuaba como tal, pero en rigor está infiltrado. Imagínense el riesgo que tiene ese policía en caso que lo descubran. No solamente él, sino también su familia. Pero también hay otras figuras, ¿no? Está el denominado agente revelador, que también es un método que se aplica en la ley de drogas específicamente y que es un funcionario policial que simula ser un comprador o adquirente para sí o para terceros de droga. Y esto con el propósito de lograr precisamente que se muestre la droga o la posibilidad de incautarla. Por otra parte están los denominados informantes, que son personas que no son funcionarios policiales, pero que sí están de alguna manera vinculados con la organización criminal y entregan antecedentes que permiten descubrir o poder revelar los delitos que se han cometido o que se pretenden cometer y las personas que están de alguna manera participando en estos delitos, ¿no? Y hay también el cooperador eficaz, fíjate, para terminar con estas categorías, y esto es bien importante porque esto se establece en la ley de drogas y muchas veces se ha planteado extenderlo a otras leyes especiales para otras figuras delictuales, que es una persona que efectivamente forma parte de la organización criminal, ha cometido delitos como parte de la misma, pero entrega datos o informaciones que son precisos, verídicos y comprobables, que contribuyen a que se esclarezcan precisamente estos delitos y además quienes han participado en los mismos. Ya sean estos delitos de droga, pero también se entiende que es cooperador eficaz si es que revela otro delito que sea de igual o mayor gravedad, como por ejemplo la trata de personas o por ejemplo el tráfico de armas, ¿no? Entonces también está abarcado, a pesar que está en la ley de drogas, también este cooperador eficaz tiene esa categoría y en virtud de ella a estas personas se le entrega el incentivo que se le reduce la pena probable. Entonces, obviamente ellos entregan información a cambio de un beneficio procesal que probablemente va a involucrar que van a cumplir la pena en libertad. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en este contexto? Existían todas estas figuras que les acabo de señalar en esta investigación, porque era una investigación compleja. Bueno, la defensa, que es la Defensoría Penal Pública en todo caso, ¿no?, que tiene que hacer este trabajo y lo hace muy competentemente, le solicitó al juez la revelación de las identidades de todas estas personas más testigos que iban a ir a declarar al juicio en contra de los imputados. ¿Y cuál es el argumento? El argumento es decir, mire, ¿sabe qué? Como yo tengo el derecho a defenderme y tengo la posibilidad de contrastar la prueba, si es creíble el testimonio de estas personas, para yo poder preparar, digamos, ese contraexamen y para poder ver si son creíbles o no, tengo que saber quiénes son. Porque de repente una de estas personas es hermano de una persona que tiene un juicio con alguno de los imputados. O es alguien que tiene un interés en la causa. La única forma como la defensa puede, ¿no?, hacerse cargo de aquello es conociendo quiénes son los testigos. Bien, esa era la petición. ¿Qué es lo que ocurrió? Se lleva a cabo la audiencia con el juez que se llama Héctor Barraza del Juzgado de Garantía de Arica. Ya, la primera cosa rara, o que es más que rara, que ha sido cuestionada. El fiscal titular de este caso está con protección de identidad, imagínense. Está fuera de la ciudad de Arica, lo mandaron a otra ciudad para la protección suya y de su familia, porque esta es una organización criminal importante, digamos, ¿no? Bueno, el asunto es que él estaba autorizado por la Corte de Apelaciones y está autorizado por el Comité de Jueces de ese juzgado de garantía a poder comparecer por Zoom. Pero resulta que el juez llega y lo primero que dice, ¿dónde está el fiscal?
está por Zoom. Dicen, no, pues tiene que estar acá. Pero ¿cómo que tiene que estar acá? Si está autorizado por la Corte y por el Comité de Jueces. No me importa, el Comité de Jueces no es la ley, la Corte no es la ley, tiene que estar acá por ley. Oye, y se dio toda esa discusión. Ahora uno dirá, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Mandan a otro? No, porque esta es una investigación reservada respecto de la cual es ese fiscal el que tiene todos los antecedentes, no otro, porque también está reservada al interior del Ministerio Público, ¿no? Son como por compartimento, por la naturaleza y gravedad de, digamos, la investigación y la entidad de la organización que se está indagando. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? No lo dejan comparecer, va un asistente que dice, oye, no tengo mucha información, deje comparecer otro fiscal, no me importa, qué sé yo. Ya, argumenten, y al final, ¿qué es lo que hizo el juez? Dijo, ¿sabe qué? Sí, le voy a levantar el secreto a la identidad de la información a todas estas personas y además que se coordinen ahora mismo para que le entreguen unos sobres, que están unos sobres cerrados, al cual sí tiene acceso al tribunal, pero no las defensas, con la identidad. Pero ¿qué es lo que resulta? Y eso es algo que se ha conocido ahora. Ya, pues termina la audiencia y le entregan de inmediato los sobres, por lo menos a 2 defensores. Claro, la disposición del juez era coordinar. Eso no dejó ningún espacio para poder recurrir, cosa que finalmente ocurrió. ¿Qué es lo que pasó? Se presentó un recurso de protección para proteger los derechos de todos estos testigos que están en peligro por la revelación de sus nombres e identidades, no solamente ellos, sino su familia, porque obviamente esto lo va a saber quién. Los imputados que son parte de una organización criminal, pues, que no es chica. ¿Cuál es la expectativa? Que los van a amenazar, que los pueden matar, que pueden amenazarlos de muerte a ellos, a su familia. Entonces es una situación grave. Bueno, el asunto es que se pone este recurso de protección y se pide algo que se llama orden de innovar, que es decir, mire, ¿sabe qué? La Corte de Apelaciones es la que conoce esta petición. Y la Corte de Apelaciones de Arica dio la orden de innovar, que consiste en decir, mire, ¿sabe qué? Acá no se entrega nada hasta que nosotros conozcamos el fondo del asunto y fallemos en definitiva, ¿no? Y esa es la situación. Lamentablemente, entiendo que no se ha revelado la información de los más de 56 testigos, agentes encubiertos y todas las personas que hemos señalado, sino solamente de parte de ellos. Hoy día los sobres con esa identidad están en poder de la Defensoría Penal Pública, que los tiene que devolver. Eso es lo que dice la Fiscalía. Pues usted comprenderá que da lo mismo quien tenga el sobre. Si lo importante no es el sobre y el papel, lo importante es la información contenida en aquel, y ahí están los antecedentes, ¿no? Ahora, ese es más o menos el panorama. Ahora, mi opinión respecto a este tema, que yo también he pedido muchas veces como abogado defensor en causas penales, la identidad de testigos protegidos, yo creo que acá, en todo caso, hay norma expresa de ley. La ley de drogas establece, no las medidas. Creo que tenemos una imagen también, que es la imagen final respecto a esas disposiciones. Lo primero, se establece que la Fiscalía tiene la posibilidad de decretar durante la investigación la reserva de identidad en este tipo de causas, de droga. Y en este caso, entonces, eso se tiene que respetar. Pero una vez que finaliza la investigación, también el tribunal, en caso que exista un peligro razonable respecto a los testigos o los agentes encubiertos, tiene la posibilidad de poder disponer que su declaración se dé en términos tales que no se les identifique a ellos. Porque, insisto, ¿no? Lo que ha hecho es más. La Fiscalía de Arica dijo, mira, a todas estas personas, después de lo de ayer, los sacamos de la ciudad. Sí. A ellos y sus familias, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, insisto, si vamos a combatir de verdad el crimen organizado, y no a baja escala, sino a escala internacional, con grupos que han demostrado ser extremadamente violentos, ¿no? Entonces lo que corresponde es ocupar todos los instrumentos legales y hacerlo de una manera decidida. Lamentablemente la decisión del juez Barraza ha colocado en riesgo, y ya eso ocurrió, a no solamente la investigación, sino lo más importante, a personal policial que arriesgó su vida, ¿no? Estando infiltrado en esta organización, y que hoy día también la vuelve a arriesgar, como también a los testigos y peritos. Yo creo que la Corte va a acoger este recurso finalmente porque ha ocurrido cosas similares en la Araucanía. Creo que con menos claridad que en este caso es muy claro, y que finalmente vamos a tener una decisión sustantiva acerca de esto, pero yo creo que el daño en cualquier evento ya se hizo. Contexto redondito que nos hace Mauricio Daza respecto de esta historia, que tiene, hay muchísimo dato para comprender cómo funciona el sistema, cuáles son las garantías, qué es lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. ¿Cómo calificarían ustedes, todas que conocemos lo que ha pasado, la decisión del juez Barraza? Diputado Mesa, comienza con usted. Lo conversaba con otros abogados también respecto de esto en la mañana, y efectivamente aquí es el juez en el fondo el que tiene también la potestad de decidir si accede o no accede a una petición. En ese sentido no está necesariamente, por ejemplo, vinculado por decisiones de otros jueces en causas similares, pero lo que sí, por muy legal que pudiese ser, y aquí Mauricio dice con toda razón que es cuestionable incluso la legalidad de que lo haya hecho el juez, a mí me parece que es un descriterio total, porque miembros del Poder Judicial
miembros del Ministerio Público, además de ciudadanos comunes y corrientes, han sido amenazados por el Tren de Aragua. Entonces, la expectativa de que estos testigos, de que estos agentes encubiertos vayan a ser amenazados es muy alta. Yo creo que, afortunadamente, por lo menos en la puerta norte de nuestro país, la ciudad de Arica, tenemos un fiscal regional bastante activo, hábil, sí. bastante con harta astucia para poder trabajar y rápido para responder, porque esto se supo ayer y ya en la tarde tenían la estrategia jurídica definida, que pudo haber sido no solo un recurso de protección, pudo haber sido habían otras herramientas, pero escogieron, creo yo, la mejor de todas. Yo creo que gracias a Dios para los testigos que vieron su integridad en riesgo por esto, el que estaba a cargo de la investigación era el juez Carrera, el fiscal Carrera, creo que es de lo mejor que hay en el Ministerio Público hoy día. Mire, gobernadora Macías, ¿qué le parece esto que estamos viendo? Es llamativo el actuar del juez. O sea, yo no soy abogado ni no litigo, la verdad que me manejo muy poco en la materia, pero uno dice, es raro que un juez que está en la zona, una zona que ha sido duramente golpeada por esa banda en particular, por el Tren de Aragua, tenga este tipo de decisiones. Sí. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, me parece absolutamente cuestionable. Yo creo que Mauricio tiene ahí una frase donde dice, si queremos hacer esto en serio, el hacer las cosas en serio para poder combatir sobre todo el crimen organizado, porque no es cualquier crimen, no estamos hablando de un par de gente que pasó a robar algo en un supermercado, estamos hablando de gente que se organiza para generar un daño que está asociado a actividades de lucro, actividades ilegales, donde además el daño que hay hacia las personas es tremendo. Por lo tanto, me parece que la decisión del juez no es en lo absoluto acertada. Me parece muy cuestionable el hecho de que en el mismo espacio donde se está litigando se tome la decisión de decir, oiga, tome, ahí están los datos. Creo que si hay algo, cuando se piensa la reforma al sistema procesal penal en nuestro país, se piensa precisamente como una forma de poder generar mayores niveles de confianza que permitan disminuir, aumentar denuncia, pero también la eficiencia de todo el proceso. Y en ese sentido, creo que estas actuaciones son lo más alejado de aquello. Creo que hoy día la orden de no innovar que se ha establecido me parece absolutamente prudente, pero además me parece que desde el sistema de justicia se deben dar señales claras y potentes, y los jueces son parte importante, si no fundamental, del sistema de justicia. Por lo tanto, esta me parece una muy mala señal para aquellas personas que efectivamente quieren vivir en sus territorios de manera tranquila, resguardada. Cuando se tiene información de que los gallegos es el brazo armado, por decirlo de alguna forma, respecto al Tren de Aragua, estamos hablando de que exponer eso, exponer nombres, por ejemplo, es tremendamente complejo, digamos. Es un riesgo para la vida de las personas, finalmente. Hay que tener mucho cuidado con el abordaje de estos temas. Yo no lo entiendo, la verdad me cuesta muchísimo entender, pero me acuerdo que la semana pasada conocimos que hay jueces, hay fiscales amenazados en su integridad, en su vida, por esta misma banda. Entonces uno dice, ¿este juez estará siendo amenazado, estará siendo, entre comillas, apretado por el Tren de Aragua? No, yo no tengo idea, no tengo ningún antecedente para afirmarlo, pero es tan raro el actuar, es tan raro el discernimiento que utiliza, que uno dice, podría ser, quizás habría que revisar a ese juez, proteger a ese juez, o ver qué es lo que está pasando en torno a él, diputado Cuello. Bueno, es una posibilidad, pero claro, no tenemos antecedentes al respecto, pero por lo pronto, despejando, o sea, dejando en duda ese componente, creo que acá hay una decisión que es irresponsable, no solamente respecto de este caso en particular, porque, o sea, primero, eso es irresponsable porque se pone en peligro la vida de las personas, la vida de los policías que fueron agentes encubiertos o que ocuparon mecanismos intrusivos, se pone en peligro la vida de los testigos, pero esto puede tener efectos también en otras causas, porque en definitiva se pierde la credibilidad del uso de los mecanismos intrusivos y también se pierde la credibilidad o la confiabilidad en el sistema por parte de aquellas personas que entregan información. O sea, es bien delicado. Bueno, hay que ser muy valiente para entregar información respecto de bandas como esta. Claro. Son bandas que, eso es el segundo componente, que tiene que ver con cuáles son la naturaleza de los delitos. Acá estamos hablando de sicariato, de trata de blancas. Son delitos muy graves, son bandas que no tienen Dios ni ley. Entonces, en el fondo, si son capaces de amenazar a fiscales, por supuesto que tienen la capacidad, desde el punto de vista del armamento, de la organización. Es un fenómeno creciente que hay que combatir y combatir con mucha firmeza. Y por lo tanto, creo que desde ese punto de vista, esto ojalá que no tenga efecto hacia adelante. Sí, yo encuentro súper grave porque, claro, efectivamente atenta contra la credibilidad de la institucionalidad. O sea, finalmente, ¿qué incentivo tiene una persona de poder entregar su testimonio, de aportar con una investigación, con la que sea, si un fiscal le dice, no te preocupes, esto va a estar en secreto, tu identidad no la va a saber nadie? Y de la mitad de camino el juez decreta que eso no, se entrega el sobre con el nombre.
exponiéndolos a ellos y a su familia. La verdad es que es bien llamativo, a lo menos. Habló el fiscal regional, el fiscal Mario Carrera. Escuchamos sus palabras y continuamos. Evidentemente hay que hacer una reforma, urgen reforma. Esto no puede quedar al criterio necesariamente de una persona en particular, de Arica a Punta Arenas, sino que ya tenemos que tener una estructura que responda a las necesidades de las investigaciones contra el crimen organizado. Y acá no hay que inventar mucho, toda vez que tenemos en el derecho comparado situaciones similares que se han resuelto de la manera que corresponde, como en el caso italiano o como en el caso de Colombia. Y ahí teníamos al fiscal Mario Carrera, un fiscal bastante diligente que ha dado una dura batalla con los escasos recursos que contaba, ¿cierto? Hace no mucho tiempo atrás en el norte. Pregunta corta para Mauricio. ¿Quién fiscaliza o quién es el jefe de ese juez? ¿Quién revisa la pega que hace ese juez? Porque muchas veces uno dice, es como si fuera el señor feudal y toma la decisión tranquilamente sin que nadie le diga, no, está equivocado, quizás sopesa distinto. ¿Cómo se revisa eso, Mauricio? Bueno, hay dos ámbitos, ¿no?, que acá se están aplicando. El primer ámbito tiene que ver con los recursos judiciales. Tú puedes pedir que la decisión que adopta un juez sea revisada por un tribunal superior, ¿no?, que es un tribunal habitualmente colegiado, que son las Cortes de Apelaciones, integradas por 3 personas, y en algún momento también eventualmente tú puedes llegar a la Corte Suprema. Sin embargo, en el ámbito penal, el recurso de apelación, o sea, la posibilidad de revisar este tipo de decisiones, es muy bajo. Por eso es que ellos no apelaron, sino lo que hicieron fue irse de un recurso de protección respecto de decir, mire, sabe que con esto se está amenazando, ¿no?, ciertos derechos y garantías fundamentales de las personas respecto de cuya identidad se está revelando. Ahora también hay que decir otra cosa, ¿no? Yo desconozco si es que en esta causa todos los imputados están defendidos por la Defensoría Penal Pública. La Defensoría Penal Pública ha demostrado ser una institución eficiente, bastante ejemplar en lo que hace, más allá de lo odioso que pueda existir respecto de muchas de las actuaciones que ellos hacen. ¿Pero por qué cito esto? Porque en el fondo yo tengo la convicción de que la identidad, si es que los abogados de la Defensoría Penal Pública la conocieron, supongo y espero, ¿no?, y tengo la convicción que no se la van a entregar a las personas que son sus representados, digamos, ¿no?, que son los miembros de esta organización criminal, por lo menos según lo que se imputa, ¿no? Pero bueno, si hay abogados privados, ya esa lógica puede ser distinta, ¿no? Entonces habrá que ver, pero la idea es no generar ese riesgo, ¿no? Y insisto, está bien, si en la lógica de la decisión, claro, es plausible, es decir, mire, sí, los defensores tienen que conocer la identidad para poder contrastar, digamos, quiénes son estas personas y ver si es que son creíbles o no y tener algún antecedente nuevo que aportar en ese ámbito. Pero la propia ley ha señalado una restricción acerca de esta materia en ciertos casos. Sí. ¿Y cuáles son esos casos? Casos como este, donde estamos frente a una mafia. O sea, una organización que, como acá también se dijo, oiga, tiene armamento, trafican armamento, ¿no? Tienen sicarios que matan efectivamente, o sea, no una amenaza, mira, te voy a hacer algo, no, esas amenazas se concretan. Sí. Eso es lo que estamos investigando y además que tiene una red a nivel internacional. Entonces, por eso es que en este caso la ley lo permite y lo que llama la atención es que se haya decidido de esta forma. Ese es un control, pero para terminar también, cuando hay algún tipo de actuación del juez que involucre incumplir con sus deberes como magistrado, también se puede presentar un recurso de queja que tiene por finalidad el que se le castigue por aquello. Entiendo que también se está presentando un recurso de queja y en este caso tendría básicamente que ver con el hecho que no dejó comparecer al fiscal titular del caso por Zoom cuando todo indica que debió haberlo hecho, sobre todo en un caso de esta envergadura, dejando a la Fiscalía en la práctica sin la posibilidad de poder profundizar la argumentación acerca de los antecedentes de la causa, ¿no? Oye, estaba pensando en nuestro sistema de protección de agentes encubiertos, por ejemplo, o de los agentes reveladores, o de testigos directamente. En Estados Unidos es súper robusto ese sistema, o sea, se les protege, se les envía a otro lugar, hay una reconexión de las familias con el entorno, etcétera, financiamiento. Hace no mucho atrás supimos que un agente encubierto, si tiene un problema de salud, por ejemplo, y tiene que ser llevado a un centro asistencial, no está en el sistema. O sea, de inmediato salta que su identidad es al menos dudosa o extraña. ¿Qué fiscal fue, Benja? El mismo fiscal Carrera. Sí, lo tuvimos en una entrevista Conversamos con él y dijo, claro, en marzo de este año. A principios de año, oye, no, si no tienen plan de previsión. Entonces tú dices, ¿cómo? O sea, si el agente encubierto pasa algo, un tiroteo, lo lleva al hospital, es un fantasma. No existe. Entonces, sí, ya, es bien como de comillas de cartón en el sistema. ¿Qué piensa de eso usted, diputado? Sí, mira, tuve la oportunidad en enero de este año de conversar con el fiscal Carrera. Por eso tenía palabras de tanto elogio hacia él porque me impresionó ya en enero
había mucho avance en estas causas y ya en esa fecha él me manifestó, para que lo lleváramos al Congreso, digamos, como una inquietud, la necesidad de fortalecer la protección de víctimas, sobre todo de testigos y de agentes descubiertos, porque al final, una cosa que decía la gobernadora, yo creo que respecto de los testigos también hay que extenderla a los agentes encubiertos. Hoy día en Arica es más difícil que un oficial de la PDI quiera ser agente encubierto, porque durante mucho tiempo se vio que se les protegía. Había una diligencia especial por parte del Ministerio Público en Arica, pero eso se quebró por breves instantes, pero se quebró. Y esa confianza al final afecta porque ahora vamos a tener menos oficiales de PDI dispuestos, por lo menos en Arica, yo con eso estoy seguro, a ser agentes del cubierto. Nosotros, a propósito de esta inquietud que el fiscal Carrera nos manifestó en enero y que también lo conversamos a propósito de lo que pasó en la Araucanía con investigaciones por ley de terrorismo, que también estuvo a punto de revelarse la identidad de algunos testigos protegidos, que nosotros presentamos en marzo de este año un proyecto de ley que está en la Comisión de Seguridad Ciudadana, para avanzar en protección, con algunas de las ideas que el Ministerio Público ha entregado, con algunas ideas también que abogados querellantes de este tipo de causas nos han manifestado y que va en la medida, en el fondo, de modernizar y ponernos un poquito más a la par con países que tienen crimen organizado desde hace décadas. Lo que decía el fiscal Carrera, Colombia e Italia son países que hay que mirar, porque llevan una lucha contra el crimen organizado de décadas. Y todos los errores que nosotros podríamos cometer, algunos de los cuales estamos cometiendo en esta causa, podríamos no cometerlos si aprendiéramos de esa experiencia. Sí, por ahí va la mirada, gobernadora. O sea, Sí. la experiencia comparada con el extranjero va a ser clave para poder sortear de manera correcta estos desafíos que nos presenta el nuevo tipo de crimen. Sí, justamente, yo creo que ahí las experiencias de derecho comparado son fundamentales. En general, poder llevar experiencias de comparación con otras realidades nos hace bien. Creo que esto tiene varias implicancias. Por una parte está una crisis de confianza. Hoy día en Chile estamos asistiendo a momentos donde tenemos una crisis de confianza respecto de muchas instituciones. Yo creo que las radios y los bomberos son los que todavía captan la mayor confianza de parte de la ciudadanía, ¿cierto? Y aquí hay una crisis de confianza que se puede incrementar. Y si se genera una crisis de desconfianza en el sistema de justicia, creo que es el peor signo que podemos tener como país en relación a lo que queremos avanzar. Por eso me parece tan importante avanzar en estas experiencias y tomar desde otros países. Pero también tiene que haber una decisión desde el Estado de cómo se generan los mecanismos, y cuando uno dice mecanismos, no es solo que desde el ámbito legislativo se haga la pega, ¿cierto?, sino también en términos presupuestarios. Cómo dotamos, por ejemplo, a las fiscalías para que puedan desarrollar investigaciones y procesos de alta complejidad, cómo las policías también van generando mayor apertura a poder ir especializándose. Hoy día, cuando uno revisa, y yo lo digo además como gobernadora de la región de Aysén, cuando uno revisa el acceso que tienen nuestras policías para poder hacer frente al crimen organizado que se está instalando en todos los lugares del país, uno ve que efectivamente hay falencias, y ahí tiene que haber una decisión del Estado de poder decir, oye, ¿sabes qué? Abordemos esto, y yo insisto, me encantó, pero hagámoslo en serio, y hacerlo en serio implica legislación, presupuesto, experiencia comparada con otros países, y ahí hay un tema que es súper relevante y que tiene que ver con cómo finalmente revisamos. Tuvimos una reforma hace más de 20 años. Sí. En 20 años atrás nuestro país era distinto, el tipo de delito era distinto, y por lo tanto hoy día debemos avanzar también hacia ese punto. Fue un punto que nos plantea la gobernadora respecto al financiamiento. A la vuelta del 18, el Congreso se concentra de pleno en presupuesto Ley de 2024. Ahí la pregunta para el diputado Cuello, ¿se va a hacer hincapié o se va a subrayar, cierto, PDI, Carabineros, Ministerio Público, para entregarles más presupuesto para que puedan finalmente hacer frente a este tipo de crimen que está afectando al país? Bueno, por supuesto, porque no basta obviamente con crear más facultades, más atribuciones, si eso no está acompañado de recursos materiales, si esto se trata justamente de recursos materiales. Entonces, el gobierno del presidente Boric ya ha hecho un empeño al respecto y por lo tanto ahora va a haber un esfuerzo de continuidad. Lamentablemente, bueno, ustedes saben que a principio de año quisimos aprobar una reforma tributaria para contar con más recursos para seguridad pública, sin embargo fue rechazada por la oposición, que le pegó un portazo a los chilenos, pero esperamos que ahora esto vaya cambiando la mirada, porque hay que financiar las cosas, no solamente declarar que uno quiere tal cosa, sino que hay que financiarla. Entonces hay un problema, pero lo otro que quería apuntar es lo siguiente, que acá también hay que hacer una vinculación y tomar en cuenta que
el crimen organizado es una amenaza estratégica, es distinta la amenaza del crimen organizado. Por lo tanto, hay que pensar también cómo eso emparejar o empatarlo con el sistema de inteligencia, con tener una estructura que sea distinta a las policías, que pudiera estar especializada en combatir esta clase de fenómenos que son una amenaza bastante grave, porque no solamente implica la comisión de delitos, sino que también ellos hacen un esfuerzo en muchos países por penetrar las instituciones, y eso es lo que hay que precaver. Entonces, para eso requiere una estructura, a mi juicio, diferente, y para ello sería insuficiente, tal vez, que hayan solamente unidades especializadas en las policías. Exactamente. Deme un segundo, por favor, porque vamos a tomar contacto a esta hora de la noche con la presidenta del directorio de la Polla Chilena de Beneficencia, Macarena Carballo. Macarena, muy buenas noches, ¿cómo está? Gusto saludarla. Hola, buenas noches, Eduardo, igualmente. Macarena, estamos en contacto contigo porque queremos conocer tu impresión respecto de lo que conversamos ayer en el programa, esta resolución finalmente de la justicia chilena en torno a las casas de apuestas online. 23 casas de apuestas van a ser bloqueadas por los servidores, finalmente no van a poder seguir operando en nuestro país, lo que tiene además coletazos con el mundo del fútbol principalmente, pero que sienta un precedente de que la ley existe y que la ley hay que cumplirla. Y la ley lo que dice básicamente, lo que Mauricio nos ha explicado en reiteradas oportunidades, es que en Chile quienes están autorizados para ejercer juego, azar, etcétera, etcétera, son los casinos, la Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción. Tú eres la presidenta del directorio de la Polla Chilena de Beneficencia, que, hoy hay que decirlo, es una empresa estatal, es una empresa pública. Cuéntanos un poco de la Polla Chilena de Beneficencia y por qué de Beneficencia en particular. Bueno, la Polla Chilena efectivamente es una empresa pública, se crea por allá en el año 34, vamos a cumplir 85 años este año. Es una empresa que tiene una larga tradición en la población chilena, tiene distintos juegos, la lotería, en fin, tenemos loto y un montón de juegos de azar que desarrolla nuestra empresa. Y dentro de esos juegos, por cierto, está el experto. Y el experto es el que nos lleva a presentar el recurso de protección sobre el cual versa el fallo que conocimos el martes en la noche de esta semana. Me imagino que contenta con el fallo, ¿cierto? O sea, de alguna manera se corta de raíz el tema de las casas de apuestas online. Bueno, la verdad que sí, bastante satisfechos nos encontramos como directorio, porque en definitiva se puso en valor y se le reconoció, como no podía ser de otra manera, porque así lo es, el derecho de propiedad que tiene la Polla Chilena de Beneficencia en el pronóstico deportivo a través de su, como te decía, de su juego experto. Y entonces el fallo, que es bastante contundente, un 5-0 de la Suprema, además donde hay un fallo muy bien razonado, muy bien pensado, muy jurídica, legalmente muy bien fundamentado, establece varias cosas. Dale, hagámoslo en resumido. ¿Qué es lo que establece el fallo? Bueno, primero que las casas de apuesta en Chile son ilegales. Ya. Segundo, que la que tiene la propiedad, el derecho de propiedad respecto del pronóstico deportivo es la Polla Chilena de Beneficencia. Perfecto. Tercero, que los proveedores de Internet, este en particular, que es el que estaba situado en Concepción, está obligado, una vez que se dicte el cúmplice de este fallo, que debiera ser en las próximas horas, sí, tiene que apagar las distintas páginas. Así es. Que tienen que ver con las plataformas de juego online. Tienen que bloquearlas. Y además, ojo, si no lo acatan, si no lo hacen, entran como una especie de complicidad. Entonces la ley también luego va a ir sobre ella. Ahora, toda vez que este fallo ha sido bien claro y bien contundente, en el Congreso hay dos iniciativas en torno a estas casas de apuestas. Uno para declararlas ilegal, cosa que me llama la atención porque ya son ilegales. O sea, la ley dice que son ilegales, pero se está hablando para ilegalizarlas, una cosa bien particular. Y el otro para ver la manera de que empiecen a regularse, a compartir espacios, si usted quiere, con el ambiente que ya tenemos hoy día. ¿Qué le parece aquello? Mira, la verdad que nosotros, desde que tomamos conocimiento de la existencia de este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que presentó el presidente Piñera 3 días antes de dejar el gobierno, sí, que lo que hace en su génesis es liberalizar el juego, es decir, cambiar la política que ha tenido el Estado de Chile en los últimos más de 90 años, en que finalmente lo que hace es entregarle distintas franquicias o licencias a determinadas empresas, porque como me imagino ustedes saben, el juego en Chile está prohibido, salvo cuando la ley de manera excepcional le permite a una persona jurídica determinada proveer juego de azar.
Y esto es lo que ocurre con las instituciones que tú nombraste al principio. Y entonces nosotros siempre sostuvimos que estas empresas, esta industria, estaban cometiendo delito en Chile. Para nosotros nunca hubo duda de aquello. De hecho, por eso también presentamos querellas al respecto. Las presentamos en febrero de este año. Ellas están avanzando. Y este proyecto de ley, como te señalaba, lo que busca es liberalizar el juego. Sí. Con el tiempo, esto asume el gobierno del presidente Boric y el Ejecutivo toma la decisión de presentarle indicaciones a ese proyecto de ley, y eso es lo que hoy día se está haciendo y se está discutiendo en la Comisión de Economía del Congreso, de la Cámara de Diputados. Sí. Y entonces nosotros, cuando fuimos a la Cámara, yo fui en enero de este año a la Comisión de Economía, y señalé varias cosas. La primera es que yo no estaba de acuerdo con el proyecto, que yo entendía que este proyecto debía ser retirado, y que en realidad lo que debíamos hacer es hacer cumplir la ley. Y no era otra cosa que, en el fondo, sancionar o perseguir a las ilegales que estaban cometiendo delito a vista y paciencia de todos nosotros. Sí. Pero, como ustedes también, me imagino, saben, lo que ocurre en nuestro país, y por eso no logramos poder lograr el blackout, en el fondo, de esta página, porque en Chile rige el principio de neutralidad de la red, finalmente, es el que prima. Y entonces, la Superintendencia o la Subsecretaría de Telecomunicaciones, cuando nosotros hicimos requerimientos el año pasado y el año 2021, para solicitando que bajara estas páginas, nos decía que no podía porque tenía que haber una orden judicial que eso lo ordenara. Pues bien, tenemos la orden judicial. Listo. Y entiendo que hay un plazo de 48 horas. A mí me llama la atención, Mauricio, lo que se demoró la institucionalidad en actuar. Si esto está, como dice Macarena, a vista y paciencia de todo el mundo. Contrataban conocidos rostros para publicitarlas, todas. Auspiciaban programas de televisión, de radio, auspician todavía programas de televisión, de radio, camisetas de fútbol. El torneo nacional chileno se llama como una de las casas de apuestas, Betson. Antes lo hacía una AFP. Y como dato, antiguamente los pisaba una AFP, Plan Vital. Pagaba el contrato de $500.000 con la NFP, $500.000. Luego pasa a manos de Betson y el contrato es de $2,5 millones. Wow. O sea, la cantidad de dinero que se embolsa la NFP con algo que es ilegal es sorprendente, y eso pasaba a vista y paciencia todo y nadie hacía nada. Eso me llama la atención. Macarena, Mauricio también te va a saludar. Sí, hola. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, Mauricio. Hola. Quería preguntarle, ya tenemos este fallo, entiendo que este fallo va a permitir que no solamente un proveedor de Internet, sino en términos generales los proveedores de Internet en Chile ya no puedan, digamos, darle luz verde a estos sitios y los van a tener que bajar. Entiendo que eso es así, ¿verdad? Mira, la verdad que no es tan así aquello, porque efecto relativo a la sentencia, esto va solamente respecto de un proveedor, que es el proveedor Mundo Pacífico, que está en Concepción. Pero aquí, como ya tenemos jurisprudencia, ya hay un fallo que establece que estas son ilegales, que era lo que necesitaba el Ministerio de Telecomunicaciones para poder hacer el bloqueo, nosotros lo que vamos a solicitar es formalmente que se bloqueen por parte del Ministerio de Telecomunicaciones los sitios web, las URL que tienen que ver con estas páginas. Perfecto. Entonces lo que vendría es que ustedes van a hacer esta solicitud a precisamente la autoridad administrativa para que lo haga. Pero no solamente eso, ¿cómo ustedes van a seguir avanzando en hacer cumplir el contenido, ¿no?, del fallo, que es precisamente señalar de que todos estos sitios son ilegales? Vemos que en televisión esto se publicita, piensan en ir al CNTV o van a ir a otras instancias para hacer efectiva esta regla y que se cumpla la ley finalmente que prohíbe precisamente la operación de estos sitios en Chile. Bueno, nosotros vamos a adoptar todas las medidas que nos entrega el ordenamiento jurídico vigente para poder proteger los intereses de la Polla Chilena de Beneficencia, que, como ya lo dijeron, es una empresa pública, nos pertenece a todos los chilenos. Lo que nosotros recaudamos por juego de azar va directamente al bolsillo del fisco y eso se nos devuelve a cada uno de nosotros en los distintos programas que tiene el gobierno de Chile y el Estado de Chile. Y entonces, por eso nosotros como directorio estamos obligados también a tomar todas las medidas para que esto no siga ocurriendo. Un dato que yo creo que la gente no sabe, mucha gente no sabe que Polla es una empresa pública, pero ¿cuánto le aporta al fisco, por ejemplo? ¿Cuál es el último aporte que le ha hecho al patrimonio fiscal Polla Chilena de Beneficencia? ¿Entrega utilidades? 100 millones de dólares. Directo, 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Mira. Y eso es la tercera empresa pública que más le aporta al fisco. Mira. ¿En serio? Wow. Sí, después de está Codelco, entiendo que NAP y luego nosotros. ¿Qué tal? Mira. Bueno, es bueno que la gente sepa esto y esa es la importancia de resguardar precisamente
el funcionamiento de Apoya Chilena de Beneficencia. Y Macarena, la última, perdón, ¿han podido evaluar el daño que se le genera a Apoya Chilena de Beneficencia y por ende a todos los chilenos a partir de todo el tiempo que funcionaron estas casas de apuestas? Sin tributar, claro. Mira, de todo el periodo, que más o menos nosotros lo tenemos calculado ya de manera muy masiva, a partir del año, sobre todo los años de pandemia, pero ya venía de antes, lo que ha ocurrido, al menos el año pasado, hubo un 22% menos de recaudación. Eso sí tiene una cifra, y también tiene una cifra hacia atrás de todos los años, que nosotros la tenemos cuantificada. Tú comprenderás que no es una cifra menor. Claro. Y también nosotros estamos analizando con nuestro abogado iniciar las acciones civiles pertinentes para poder resguardar los intereses de la empresa. Claro, en un país como el nuestro, cada piticlín vale. O sea, no podemos jugar los pesos chilenos al raspe. Oye, es súper sencillo. Si la gente quiere jugar online, apuestas deportivas, va a tener que ir a Experto. Juegue, ¿viste? Experto, juegue. No le queda otra. Pero está la opción abierta, ¿no? Está la opción abierta. Y sabemos a dónde va el dinero. Exacto. Claro. Tributa. No, más bien aporta al fisco, que es una cantidad bien importante. Y además aporta también al deporte nacional. Nosotros le entregamos de manera directa al Instituto Nacional del Deporte. Solo el año pasado le entregamos 18.000 millones de pesos. Mira. Y además hacemos beneficencia. Recuerden que nuestro apellido es Apoya Chilena de Beneficencia. ¿Cuáles son las principales instituciones que se ven beneficiadas por la Apoya? Son 11 instituciones. Entre ellas está Bomberos, está la Cruz Roja, Bote Salvadía. Hay varias otras instituciones, pero las más conocidas y las que tienen también mucho más arraigo en la población, por supuesto que es Bomberos y la Apoya hace muchos años que le aporta hasta prestigiosa institución. ¿Y eso por ley, para que nadie se confunda? Es por ley. Es por ley. Macarena, estoy aquí con el diputado Mesa, estoy con el diputado Cuello, estoy con la gobernadora de Aysén. El diputado Cuello me pide la palabra para decirle algo. Sí, diputado Mesa, perdón. Sí, primero saludarla y aclarar una cosa que creo que es importante que se diferencie, porque efectivamente hay un proyecto de la Comisión de Economía que básicamente lo que hace es regularizar y convertir en legal una actividad que hasta el día de hoy es ilegal. En eso yo tengo la misma visión que la presidenta del directorio de la Apoya. Pero en la Comisión de Deportes, el proyecto que está, que ya ha avanzado bastante, que lo presentó, o que lo lidera, mejor dicho, el diputado Zulantay, es para prohibir la publicidad de casas de apuestas deportivas en toda actividad deportiva. O sea, por ejemplo, para que el campeonato chileno no puede llamarse campeonato Betson. Claro. ¿Por qué? Porque se generan relaciones comerciales que para nosotros son, por así decirlo, tóxicas. Y tampoco podría llamarse campeonato experto, entonces. Hay una indicación dentro de ese proyecto para que la Apoya Chilena quedara excluida. Yo soy de la idea que tampoco debiese ser, porque se generan vínculos entre, en el fondo, el resultado deportivo que beneficia la apuesta es el resultado que se puede dar justamente entre contratantes. Pero una cosa que es importante durante la tramitación, la Apoya participó en las audiencias para este proyecto de ley, la Superintendencia de Casinos, la Asociación de Casinos, y por lo menos los diputados de la Comisión de Deporte estamos convencidos de que esto es una actividad ilegal y es otra de las razones para avanzar en esta prohibición. Uno de los proyectos, que es el de casas de apuestas en materia deportiva para la publicidad, se sustenta en que es una actividad ilegal. Nosotros en eso no tenemos ninguna duda. Perfecto. ¿Usted le iba a hacer alguna pregunta a la presidenta del directorio? No, ¿O era un comentario nomás? Quería clarificarlo porque tú habías dicho al principio que había un proyecto que las declaraba legales y otros ilegales. No, lo que pasa es que apuntan a objetivos distintos. Nosotros en la Comisión de Deporte partimos de la base que son ilegales. Ya, bien hecha la aclaración. ¿Alguna pregunta para la del presidente del directorio? No. Macarena, te quiero agradecer el contacto a esta hora de la noche. Muchísimas gracias, un gusto conocerte, saber más de la labor que realiza Apoya Chilena de Beneficencia, porque es tan importante para el país y que se tribute como corresponde, que no exista competencia desleal, que no existen actividades ilegales a la luz de todos los chilenos. Macarena Carballo, la presidenta del directorio de Apoya Chilena de Beneficencia. Que estés bien. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Un gusto. Chao. Diputado Cuello, lo escucho. Sí, bueno, lo primero es que está bien en el proyecto de ley que declara ilegal algo ya es ilegal, porque el Código Civil establece que las deudas contraídas en juego de azar son ilegales, adolecen de objeto ilícito, y por lo tanto es una excepción que funcionen los casinos, por ejemplo, que funcione la Apoya Chilena, esa es la excepción, ¿ya? Y por lo tanto esto es ilegal. Pero lo que me llama mucho la atención es que la NFP, que agrupa al fútbol chileno, que utiliza además
la infraestructura que el Estado le proporciona en los estadios, la gran mayoría de los estadios son son fiscales o municipales, y por lo tanto que realice publicidad con una actividad que es ilegal. O sea, incluso eso también es un poco innecesario, porque si la actividad ya es ilegal, obviamente que lo accesorio acá sigue la suerte de lo principal. O sea, es también ilegal hacerle publicidad o llamar el torneo como una casa de apuestas. Sí. Entonces, en definitiva, acá se ha provocado un daño enorme al patrimonio fiscal, al patrimonio nacional, pero también yo creo que, en definitiva, acá algunos están haciendo un poco los lesos, porque tantos años haciendo publicidad de algo que está completamente fuera de la ley. Falta que hagan publicidad también de los tragamonedas que están en la esquina en algunos barrios, porque eso también es ilegal. Claro, pero eso también ha generado, que lo pasa sobre esta materia, hay mucho debate. Ustedes lo conocen, ¿no? Sobre estas como tragamonedas, si eran juegos de azar o juegos de destreza. Claro. Bueno, claramente no son juegos de destreza. Pues si uno llega, mete, digamos, una ficha y hace una palanca, mire la mega destreza, eso no es destreza. No, pero ¿por qué lo hacían? Muchos municipios entregaban estos permisos porque obviamente pagaban, ¿no? Pagaban patentes, qué sé yo, pero de una forma claramente ilegal. Y, bueno, no sé a cuánto tiempo van ustedes, cuántas legislaturas ya, pero por lo menos en legislaturas anteriores era conocido el lobby inmenso de un grupo de gente que realizaba una actividad ilegal y que incluso estaban asociados. Sí, pues. No, o sea, había una asociación. Un gremio, sí. Un gremio, sí, era una locura. Sí. Y esto también sigue siendo una locura, porque finalmente es como si uno a una camiseta le pusiera cocaína. El torneo metanfetamina. ¿Ah? Oye, claro, es distinto, pero sí son iguales en términos que son ilegales, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que la publicidad es realmente absurda y, bueno, ojalá que la autoridad, más que colocar un proyecto de ley, coloquen una denuncia a la Fiscalía. Es distinto, pero no sé qué tan distinto. En la mañana escuchaba una entrevista que decía, en Europa se quiso llegar al origen de estas casas. ¿Quiénes son los dueños? Pongámosle cara y nombre. Fue imposible. Es tan grande el entramado aguas arriba que es imposible saber quiénes son. Entonces, ¿quiénes son finalmente? Si no se conocen públicamente, evidentemente nada sano hay detrás de aquello. Gobernador, ¿te quería decir algo? Y con esto cierro el tema. Sí, mira, bueno, me parece un tema muy interesante y estaba viendo también un poco la defensa que hacen estas casas, ¿cierto? Donde dicen que finalmente la política pública es algo que se resuelve entre el Ejecutivo y nuestro Congreso Nacional y por lo tanto no debiese ser en sede judicial. Sin embargo, aquí yo lo que observo es que el fallo lo que viene a hacer es hacer cumplir la política pública hoy día existente, ¿cierto? Sí. Y que hay que legislar sin duda. Pero quiero hacer un punto especial. Chile es un país que no tiene una política de salud mental. ¿Qué tiene que ver esto con las apuestas? Todo. O sea, la posibilidad de, o sea, la cantidad de personas que se enferman de ludopatía, ¿cierto? Que les vuelve imposible controlar sus impulsos por la apuesta, es tremendo, es un daño tremendo para las familias, un daño al patrimonio familiar, económico, de toda índole. Por lo tanto, no es solo el hecho de la apuesta en sí misma, esto trae muchos coletazos porque finalmente se juega también con las familias de nuestro país, con sus recursos, y ahí creo que hay que poner un especial foco. Chile no tiene una política de salud mental, por lo tanto, todas aquellas personas que son víctimas finalmente de todos estos mega empresas y casas de apuesta y todo, ni siquiera tienen acceso finalmente a poder tratarse. O sea, ¿cuánta gente en estos contextos ha perdido su patrimonio? ¿Cuántas familias finalmente van quedando al margen, ¿cierto? En términos patrimoniales por este gasto, por este costo, por esta enfermedad finalmente. Sí. Y lo otro también relevar que todo aquello que está regulado y que es legal también aporta ingresos importantes a los gobiernos regionales y a los municipios. Nosotros como gobierno regional de Aysén recibimos un monto más o menos que va entre los 350 y 400 millones de pesos anuales por concepto, ¿cierto?, de lo que aportan todos los casinos, ¿cierto?, de manera legal. Sí. Pero creo que ahí hay que hacer también ese foco. O sea, aquí no hay solamente un tema patrimonial de las casas de apuesta en sí mismo, que hay algo que es muy de fondo. Sí. Y es que en un país que no tiene una política de salud mental, en un país donde el acceso a la salud no es el más adecuado, menos en esas materias, hay que generar todas las acciones necesarias para minimizar el impacto que esto pueda tener y los riesgos que pueda tener la población. Sí, hoy día para operar un casino es necesario postular un proyecto, y el proyecto no solamente el casino, sino que tiene que incluir restaurantes, hoteles. Esto, por ejemplo, en Aysén es muy importante, ¿no? Está en la zona de Hotelsa, que se instaló el casino, creo que es Dreams, ¿no? Si mal no recuerdo. Dreams. Oye, realmente... bueno, parte de mi familia política es de Coyhaique y obviamente el cambio, el impacto en una región
cómo Aysén fue muy relevante, ¿no? En términos de generar un polo turístico, también, ¿no? Opciones de calidad de vida a las personas que están ahí y tributando de una manera muy concentrada en la región. Sí, claro. ¿No? Entonces eso también es muy importante y por eso es que no se puede dejar abierto esto así nomás, digamos, y que cualquiera pueda hacer este tipo de plataformas de apuestas. Exacto, sí. Mira, y un último punto, justamente respecto de las casas que se instalan con estas máquinas de destreza, que efectivamente de destreza no tiene nada, hay otro tema ahí también, ¿qué pasa dentro? O sea, cuando tú tienes esos espacios que no están regulados, tú no sabes si hasta se puede estar lavando dinero, tú no sabes qué ocurre en la interna. No tienes idea porque hay cero fiscalización. Es un espacio muy ciego. Sí. Absolutamente, donde puede haber de todo. Entonces, me quedé pensando creo que algo es que dijo usted, importante. gobernadora, me pareció súper interesante el tema de la salud mental, porque estas casas de apuestas online, además, no hay cómo fiscalizar, cómo revisar que no sean niñitos de 12 años, 13 años, 14 años metidos en el juego. Entonces, la salud mental de esos menores de edad también se está viendo vulnerada sin ningún tipo de restricción, más que poner clic, son mayor de edad. ¿Qué dijo Miguel Mellado, el diputado Miguel Mellado, que es el presidente de la Comisión de Economía, respecto del proyecto que se está tratando ahí? Escuchemos. El gobierno le puso urgencias a este proyecto para regular este mercado que ya está, también para permitir a los casinos que en estos momentos están, poder tener empresas para que puedan tener casinos online, apoya y lotería que también puedan tener la misma fórmula, y el transitorio que se está discutiendo y que esperamos que en la próxima sesión después de la semana distrital podamos tener el director de impuesto interno que nos diga cuál va a ser la base tributable en la cual van a poder lograr pagar ese 31% que se le estaría cobrando a aquellas que en estos momentos están. El gobierno le puso urgencia a este proyecto, el proyecto que presentó en los últimos días de su gobierno el presidente Piñera, ¿no? De ese proyecto estamos hablando y que está en la Comisión de Economía. Es lo que plantea el presidente de esa comisión, el diputado Mellado. ¿Por qué el gobierno le pone urgencia a este proyecto para poder, no sé, para poder avanzar de una buena vez y terminar el cuento y que se acabe la discusión, o para sacar adelante el proyecto? Ahí me pierdo. Es que, según explicó la presidenta de Polla, el gobierno lo que ha hecho es introducir la indicación, o sea, cambia la naturaleza del proyecto, lo modifica, y por lo tanto hay una mirada distinta, porque lo que pretendía Piñera era liberalizar, abrir el juego a otros actores, que es algo que le gusta mucho, esto de abrirlo a otros actores, este tipo de actividades. Entonces, pero lo que entiendo yo es que el gobierno introdujo indicaciones que lo cambian y por lo tanto va en esa dirección. Pero, ¿Usted es parte de la Comisión de Economía? No, de la Comisión de Deporte. Pero hemos estado muy encima de este proyecto porque también afecta a la actividad deportiva. ¿Cuáles son las indicaciones que presentó el gobierno? Las indicaciones que presentó el gobierno no cambian el fondo del proyecto, porque como bien sabe el diputado Cuello, los proyectos tienen una idea de legislar. Cuando uno presenta un proyecto, le incorpora una idea. ¿Cuál es la idea matriz de ese proyecto? Y esa idea matriz no se ha modificado. ¿Cuál es esa idea matriz? Regular el mercado, por así decirlo, de las apuestas online. Lo que me da a entender a mí que el presidente, al darle urgencia, es que quiere que esto se tramite rápido. Esa es la idea de una urgencia legislativa. Y al presentar indicaciones es que comparte la idea de fondo, pero no la materialización concreta. Si no compartiera la idea de fondo, retiraría el proyecto y presentaría otro, o no lo presentaría. Pero el hecho de que el presidente le haya dado urgencia y solo haya introducido indicaciones es que lo que está haciendo en el fondo es compartir la idea de fondo con algunas modificaciones en la forma. A ver, campanazo de Daza, ayúdame Daza. No entiendo por qué. No, lo que ocurre es que si hay una referencia en la ley al juego online, ojo, y la referencia está en la ley de casinos que establece además la Superintendencia de Casinos, que señala que los únicos que pueden ofrecer juegos, ¿no?, de azar, que tienen que estar en un catálogo, son precisamente las empresas a quienes se necesitan estos permisos para operar, ¿no? Y se señala en un párrafo: estos no incluirán el juego online. O sea, donde hay una mención es para decir de que no están ni siquiera incluidos ahí. Ahora, claro, las ideas que se han generado tienen que ver con permitir precisamente que sean esas entidades que tienen las licencias y que se las han ganado a partir de las reglas generales que hoy día operan en la ley de casinos, también puedan desarrollar el negocio online, pero regulado. Y regulado también involucra que, por ejemplo, la Superintendencia de Casinos tenga la posibilidad en línea de poder estar fiscalizando cuáles son las apuestas que se realizan y cuáles son los volúmenes de ganancias que esto le va generando a esta empresa. Porque en ese caso sería una empresa que está radicada
en Chile, que tiene un RUT específico, que estaría sometida a la regulación de la superintendencia y que la base tributaria, ¿no?, también se aplicaría a partir de ciertos criterios, los cuales, bueno, tendrían que ser definidos, pero generaría más dinero que podría ser repartido también, sobre todo en regiones. Ahora, ¿cómo serán de poderosos estas casas de apuestas que hace poco nos enteramos de lo siguiente? Más de 1.000 millones de pesos habría facturado, ¿cierto?, el abogado de estas casas de apuestas, que en reuniones en el Congreso, con distintos parlamentarios, planteó un lobby feroz, como lo bautizó Bio Bio. Lobby feroz en el Congreso, los pagos por 1.000 millones de casas de apuestas a su asesor estrella. Hay que decir que no hay nada ilegal en que ese abogado ejerza una labor, ¿cierto?, asesora, y que vaya al Congreso y por transparencia se reúna con parlamentarios. Pero 1.000 millones de pesos a una persona para realizar esa labor, yo no sé si todos los abogados ganan 1.000 millones de pesos por hacer esa pega, pero... es muy bueno. Es muy bueno. Y hay algo que se llamativo. Pero 1.000 millones de pesos no es nada para lo que mueven estas personas. ¿No? Exacto, sí, es el porte de la industria. Pero este señor dice que es abogado de estas casas de apuestas, pero figura en el directorio de una. Y cuando fue citado para declarar, él dice, no, yo soy simplemente un asesor. Entonces, ¿qué somos? Director de LATAM Way. LATAM Way es el director. LATAM Win es director, es abogado, es asesor, presta un servicio. ¿Quién es? Este señor de apellido Baeza Guiñez, si no me equivoco. Carlos Baeza Guiñez. ¿Quién hace el lobby? ¿Lo hace el director? ¿Lo hace el asesor? Claro, ¿Lo hace... claro. ¿En qué rol va al Congreso a reunirse con abogados? ¿Ustedes le pidieron reunión? ¿Les pidió reunión? No. A mí por lo menos no creo que la pida tampoco. No. Pero... ¿Y usted tampoco, diputado? No. Hubo algunos que se juntaron, otros que no. Unos se juntaron, creo que en dos oportunidades, otros no se juntaron, no ni siquiera quisieron recibirlo. Pero los 1.000 millones no son el problema. Si ese no es el tema, le podrían haber pagado 100 pesos. Si el problema es otro. Hay un grupo de personas que desarrollan una actividad ilegal, ¿no?, y que con cargo, obviamente, porque no lo van a sacar de su propio bolsillo, de esa actividad ilegal le pagan a alguien para que haga lobby. Sí, pues. ¿No? Porque esa actividad es actualmente ahí está el punto, porque ilegal. Ellos sostienen que es legal por lo que yo considero un subterfugio bastante simplón. Porque dicen, como la última reforma tributaria grava con impuestos a actividades que se desarrollan por Internet. ¿Se acuerdan cuando se discutió que Zoom o que Netflix o que Spotify iba a pagar impuestos? Ellos decían, bueno, nosotros también somos una actividad en Internet, pagamos impuestos, somos legales. Yo creo que una actividad en Internet puede ser vender droga por Internet. Exactamente, eso. Lo importante no es que sea en Internet. Lo importante es la actividad en sí, que en Chile es ilegal. Vamos a hacer un corte, regresamos de inmediato a Tiempos Violentos aquí en las pantallas de VIX. Ya regresamos.